Hola, en esta oportunidad les hablaré acerca de la librería String.R. Como ustedes saben, String.R es parte de la librería Tidyverse. Vamos a hablar un poquito de ella. Para esto estoy utilizando como referencia la página web de gastonsanchez.com y él tiene una pequeña publicación, un libro en realidad, sobre la manipulación de caracteres en R. El libro se denomina Handling Strings with R. Bueno, vamos a empezar. Y hace una breve introducción acerca de lo que es justamente la librería y la estructura de este libro. Luego continúa con lo que es la definición, el concepto de un carácter en R. Aquí podemos ver que en cualquiera de los dos casos puede ser definida con dos comillas o comilla simple. Adicionalmente, esto puede ser asignado a una variable, como en este caso del ejemplo. Eso es principalmente lo que tenemos tener en claro. Luego, adicionalmente, podemos añadir ciertos signos especiales. Sin embargo, al final nosotros vamos a tener caracteres en nuestras bases de datos, cierto tipo de variables en las que vamos a necesitar depurarlos, como habíamos comentado en algún momento. Entonces es necesario poder manipular estos caracteres. Vamos a empezar viendo un poco de algunas de las funciones que tenemos. Vamos a manejar e ir a la sección 6. Ustedes pueden ver que dice manipulaciones básicas de caracteres. Aquí tenemos un cuadrito bastante interesante en el que nos muestra las principales funciones. Es autoexplicativa la descripción. Sin embargo, bueno, hablaremos rápidamente de ellas. El nchar, como su nombre lo indica, nos va a determinar el número de caracteres que tenemos, en este caso nuestro campo, nuestra cadena. ToLower para cambiar a minúsculas, ToUpper para cambiar a mayúsculas, y otras opciones más específicas como CaseFold, Charter, Abbreviate, Substring y SubStr, que vamos a ir viendo poco a poco. Para contar los caracteres, bueno, vemos que simplemente aplicamos la función a nuestro conjunto de caracteres y obtenemos el número de caracteres. También tenemos la función len, pero no hay que confundirse. Esta únicamente nos da los elementos que tenemos, en este caso, en nuestro vector. El manejo de mayúsculas, minúsculas está dado por estas tres principales funciones. La función CaseFold es una función genérica que a través de un parámetro adicional, que es el parámetro upper, nos permite definir si queremos mayúsculas o minúsculas. Como pueden ver, es bastante sencilla, muy sencilla la operación de estas funciones. Igual ustedes encuentran ejemplos en el libro. Adicionalmente, aquí lo que está haciendo es un pequeño ejercicio en el que se crea una función para hacer los cambios de escalas de temperatura. Y vemos que, bueno, definimos unos parámetros tal cual lo hacemos en una función y procedemos a realizar la transformación. Sin embargo, ustedes pueden ver que eventualmente podemos nosotros necesitar cambiar algo de lo que es el formato de los textos. Entonces, en este caso podemos ver que se aplica dentro de la función personalizada, esta función ToLower, y vemos el efecto que estamos obteniendo en la parte de acá abajo. Asimismo, nosotros podemos hacer una transferencia o traslado de caracteres. En este caso tenemos tres parámetros: un carácter antiguo, un nuevo carácter y obviamente una cadena de caracteres. En este caso podemos ver que lo que hace es realizar un reemplazo, en este caso de la letra A minúscula por la letra A mayúscula.
Entonces vamos a ver el efecto. En este caso, bueno, está igual explicada la ejecución. Voy a copiar y le voy a pegar en esta parte de acá simplemente para que ustedes puedan ver. Entonces en la cadena de caracteres se ha aplicado el cambio a las letras A minúsculas por una A mayúscula. Es bastante sencillo y bastante intuitivo. También hay otras funciones como por ejemplo útiles también para manipular los caracteres, como la función abbreviate. Aquí tenemos nosotros la estructura que se utiliza y también tenemos un pequeño ejemplo. Entonces aquí estamos aplicando una abreviación a una cadena, en este caso de caracteres. Aquí vemos los elementos y a continuación vemos las abreviaciones. Las abreviaciones, el parámetro por defecto son 4 caracteres. Es decir, aquí vemos justamente esa particularidad. Luego podemos irlos definiendo, como ustedes saben, a través de la personalización de los parámetros de cada una de las funciones, en el caso de abbreviate. Adicionalmente, bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí estamos haciendo un ploteo de simplemente de caracteres, y esta función abbreviate lo que nos ayudaría es justamente a abreviar, a resumir, a acortar estos textos, ¿no? Para que sean legibles, de intentar que sean legibles. Muchas veces esto es bastante complicado, pero se puede hacer el mejor esfuerzo. Una de las funciones más útiles es el reemplazo de caracteres. Aquí nosotros vemos que podemos utilizar la función substr o la función substring. Hace un reemplazo de caracteres en una cadena de vectores y se puede usar con la siguiente sintaxis. Entonces aquí vemos que hacemos un reemplazo de, en este caso, de las posiciones, o una extracción más bien dicho, desde las posiciones 2 a la 4. Entonces aquí contamos desde la izquierda, desde el primer elemento de la izquierda hacia la derecha. También podemos hacer los reemplazos que nosotros queramos, en este caso asignando nuevos caracteres en las posiciones que sean definidas en la función. Aquí únicamente habíamos hecho una sustracción de ciertos caracteres. Acá estamos haciendo una selección y un reemplazo sería principalmente, ¿no? Y bueno, en este caso estamos poniendo que iría desde la posición 2 hasta la 2. Es decir, en este caso estamos reemplazando únicamente la posición 2 por el numeral. Bueno, y hay otras variantes más que ustedes pueden ver a detalles con tranquilidad. Acá hay más ejemplos. En fin, nosotros vemos que tenemos bastantes operaciones, bastantes funciones muy básicas para poder hacer la manipulación de caracteres. A continuación, también se pueden ver en la sección 6.8, se habla de operaciones, de ciertas operaciones de configuración. Entonces, por ejemplo, podemos hacer uniones entre cadenas de vectores de caracteres, como en el ejemplo aquí podemos hacer una intersección que sería básicamente los elementos comunes de los dos vectores. Podemos también ver la diferencia, los elementos que difieren entre los dos vectores. Asimismo, se puede consultar si dos cadenas de caracteres tienen los mismos elementos a través del sit equal, la función. Entonces, bastante intuitivo nuevamente. La igualdad exacta se puede utilizar con la función idéntica. Identical, perdón. Entonces tenemos muchas opciones. También tenemos la posibilidad de utilizar la función is.element para evaluar si un elemento es contenido en un conjunto de caracteres, como por ejemplo el caso del objeto set10. También se puede utilizar el operador binario, que digamos que se puede decir es más práctico para hacer esa misma búsqueda de elementos en un conjunto de datos.
Y bueno, lo que nos interesa al final es hacer una consulta de una simple búsqueda. Adicionalmente, tenemos la opción de sort, más o menos con la lógica que manejamos también en la librería de Playere. Aquí podemos ver en orden ascendente o en orden decreciente. Si le colocamos al parámetro igual a true, decreasing igual a true. Bueno, una serie de operaciones que están resumidas en este capítulo. Adicionalmente, hay una serie de ejemplos. También hay lo que se conoce como las expresiones regulares, metacaracteres y otras cosas más que son interesantes para que ustedes puedan revisar. Esto es especialmente útil cuando hacemos text mining. En nuestro caso, principalmente estaremos manejando o estamos manejando manipulaciones de bases de datos estructuradas. Acá, a continuación, hace igual una pequeña introducción y algunas cosas adicionales sobre la librería stringere. Con la diferencia, nosotros en principio lo que habíamos visto es las operaciones básicas que se producen o que se pueden ejecutar en ere. Sin embargo, para entender, digamos, esta analogía que existe con las funciones de stringere, podemos realizar este cuadro comparativo. Vamos a visualizar la tablita, ¿no? Y aquí nos da un poco más de detalle y podemos ir revisando un poco. La concatenación se la realiza con str-c, que sería la abreviación de concatenate. Esta función es equivalente al famoso paste, que se utiliza también en ere para concatenar pedazos de caracteres. Hay ciertas diferencias que podríamos decir entre str-c y paste. Bueno, aquí está un poco la explicación. Asimismo tenemos el strlen, muy parecido al equivalente al nchar. Entonces la idea es que la operación, especialmente grandes bases de datos, es más versátil y más rápida en la librería stringere, más allá de las funciones básicas que nosotros tenemos en el software ere para la manipulación de datos. Aquí podemos seguir revisando un poco y en realidad es exactamente la misma lógica con la que estamos manejando las cadenas de caracteres de forma estándar. También podemos ver si es que existen duplicados o más bien dicho, si queremos duplicar caracteres con un parámetro times, número de veces que lo queremos hacer, y básicamente eso es lo que tenemos. Hay ciertas funciones también adicionales que nos permiten hacer una inclusión, digámoslo así, de caracteres antes y después con un cierto patrón. Entonces aquí podemos ver la función str-pad que nos ayuda un poco a ejecutar ese tema. Y luego hay unas cosas un poco más avanzadas que son para manipulación de caracteres, ya en cadena de caracteres más largas, digamos en documentos de texto o para ese tipo de cosas. Estaría más enfocado esto. En todo caso, ustedes pueden revisar a más detalle en lo que les indico. Si tuvieran cualquier duda o inquietud, asimismo hay una cantidad importante de funciones adicionales para extraer igual palabras o patrones de frases, por ejemplo. Ahora ustedes encontrarán también un resumen en lo que se conoce como la cheat sheet de stringere, para que ustedes puedan entender un poco más a detalle y de acuerdo a sus necesidades el tema de la manipulación de los caracteres. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención.